recordamos que antes del éxodo, el jefe de cada familia, que era el primogénito, era el que desempeñaba el papel de sacerdote familiar. Una vez que se da el éxodo, Dios instituye a la familia de Aarón, es decir, Aarón y sus hijos, como sacerdotes. Básicamente, Eleazar e Itamar fueron los que desarrollaron el sacerdocio, debido a que Nadab y Abiú, pues bueno, quemaron fuego no agradable o apto a Dios, y entonces, pues, murieron, ¿verdad? Entonces, finalmente, Eleazar e Itamar fueron los que desarrollaron el sacerdocio. Y como parte de ese sacerdocio, los requisitos era que fueran santos, según lo que vemos en el capítulo 21-22 de Levíticos, sin defecto físico, casarse con una mujer virgen, no contaminarse con costumbres paganas ni tocar cosas inmundas como los muertos. El sumo sacerdote era el más importante, ya que entraba una vez al año en el lugar santísimo y prefiguraba la figura del creyente, es decir, el que tenía que redimirse a causa de sus pecados, pero también simbolizaba a Jesucristo, ¿verdad? Como ese mediador entre el pueblo y Dios. ¿Cuáles eran las funciones de los sacerdotes? Pues, como lo acabo de mencionar, servir como mediadores, interceder por los pecados del pueblo, expiar los pecados del pueblo, a través de los sacrificios. También consultaban a Dios para tomar decisiones respecto a las situaciones del pueblo, ser intérpretes y maestros de la ley y ministrar al pueblo. Las vestiduras, en este caso prácticamente toda su vestimenta era hecha a base de lino fino, que simboliza la frescura y la limpieza. Esto nos habla, hermanos, acerca del carácter de Dios. Número uno, que Él es eterno, porque la mayoría de estas piezas tenían que ir de una costura completa que no se diera en el principio ni el fin. Tenían que estar perfectamente elaboradas, y aparte de todo eso, de que nos muestra el carácter eterno, santo, y de también la humanidad que en él está establecido como prefigura, ¿verdad?, de esta vestimenta que engloba tanto la realeza, pero también como la humanidad del ser humano, que requiere ser limpiada. La túnica blanca simbolizaba esto precisamente, la vida limpia y santa. El calzón se utilizaba para cubrir la desnudez del sacerdote. El manto azul estaba hecho o compuesto de bolillas de granada y de campanillas. Por ejemplo, aquí podemos observar cómo era la campanilla que iba bordada, digamos, abajo del borde del manto. Y dentro de esta pequeña como esferita tenía un elemento que lo hacía sonar cada que el sacerdote caminaba. ¿Esto cuál es la función de estas campanillas? Pues que el movimiento del sacerdote, ¿verdad?, cuando él entraba en el lugar santísimo, pues podían checar que todavía estaba vivo, ¿verdad? Y si no, pues tenían con un cordón que jalarlo, porque el hecho de que él pudiera entrar al lugar santísimo requería santidad y limpieza. Entonces, cuando no había pues la misma presencia de Dios, pues hacía que murieran, ¿verdad? Entonces, bueno, nos va a hacer un poquito falta la lámina del sacerdote y el levita para poder identificarlo, pero bueno, ahorita les paso mi trabajo para que lo observemos. En la parte del efod, que significa o tiene en su raíz apar, que significa amarrar o ceñir, era esa coraza ligera, como la coraza que usaban en el ejército, pero en este caso era de piel, hecha con oro y 2 piedras de ónice. Estas 2 piedras de ónice las llevaban sobre los hombros, aquí, básicamente. En estas 2 piedras de ónice, estaban escritas las
6 de un lado y 6 del otro lado, las tribus de Israel. Esta parte del efod era hecho de lino, color azul, carmesí y púrpura. El azul significa la gloria celestial, el carmesí la sangre y el púrpura el reinado o que Dios es el rey. El pectoral, como lo muestro aquí, el pectoral del juicio era una bolsita cuadrada. Esa bolsita cuadrada medía aproximadamente 20 centímetros de largo y ancho. En ella tenemos las 12 piedras que simbolizan a las 12 tribus de Israel. Entonces les voy a pedir que me ayuden. Hice las 12 piedritas y vamos a ver el significado. Básicamente, recordemos que todos los aditamentos del tabernáculo con precisión no se sabe qué piedras o qué figuras contenían, porque los únicos que tenían contacto con ellas eran los sacerdotes. Entonces, esto es, digamos, una prefiguración de lo que podrían haber sido las piedras y su significado de cada una de las tribus. Entonces, pues nos van a tocar como de 2 o 3, porque son 12. A ver, la primera piedra, ¿a qué tribu corresponde? En la parte, en esta parte. Es la 1, cesártica, color rojo intenso como la sangre, corresponde a Judá. A Judá, ¿verdad? Que significa alabado o confesión y alabanza en forma de acción de gracias. ¿Y cuál es el texto bíblico? Concibió otra vez y dio a la luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamo su nombre Judá y dejó de dar a luz. Génesis 29:35. La segunda piedra, ¿a qué La segunda piedra es topacio, corresponde a Isaacar, que significa recompensa. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamo su nombre Isaacar. Génesis 30:18. Judá, Isaacar. Las 3. La tercera dice carbunclo berequet, carbón pequeño de Arak, que significa relucir, que brilla o centella. Piedra de color rubí como un carbón encendido, corresponde a Zabulón, habitación o morada. El texto dice: y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque he dado a luz 6 hijos y llamo su nombre Zabulón. Zabulón, sí, Zabulón. ¿La 4 la tienes tú o? No, Aquí. no, sí, perdón, aquí. La 4 dice esmeralda, nofej, y corresponde a Rubén. He aquí un hijo. El texto dice: y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado el Eterno mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Génesis 29:32. La 5, Zafiro, corresponde a Simeón. Oír, Génesis 29:33. Cristo escucha nuestras oraciones y contesta nuestras peticiones. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto yo a Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Génesis 29:33. La 6, diamante Yahalom, del verbo halam, que
debido a su dureza. Color blanco, brillante, gloria, corresponde a Gad, fortuna o una multitud. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, y Lea vino la aventura y llamó su nombre Gad. Génesis 30, 10, 11. Sí, la séptima piedra es un jacinto y corresponde a Efraín, que significa doble fruto o fructífero. Y la cita bíblica dice: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo Dios, me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Génesis 41, 52. La octava piedra es la ágata, que significa, que dice shabó, del verbo shu, cambiar, volverse, giro que produce cambio. Su nombre es debido porque su color tan particular son una mezcla de matices con una base de blanco, rojo, amarillo, verde. Corresponde a Manasés, el que olvida u olvidar. La cita bíblica dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque Dios dijo, me hizo olvidar de todo mi trabajo y de toda la casa de mi padre. Génesis 41, 51. Falta la 9 por ahí. ¿Qué número? Esa fue la 8. Yo tengo la 9. A ver, la 9. Amanita, Achamar, corresponde a Benjamín, hijo de mano derecha. Aconteció que salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benomi, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el Génesis 35, 18. La décima, yo tengo la décima. La décima piedra era de berilo, es berilo, sí, ¿verdad? Bueno, dice Tarshí, del antiguo el nombre para España, Tarshí, que deriva de tar, girar, y shash. Color vivo y brillante, significa piedra dorada. Esta piedra corresponde a Adán, juez o juicio. Y la cita bíblica es: dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Onice, Shoham, color semejante a las pezuñas del ganado. Esta piedra corresponde a hacer, alegría o juicio. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. La 12, caspe, yashirpe. Piedra dura, multicolor, salpicada de rojo, corresponde a Neftalí, mi lucha o luchado. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he acontecido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Génesis 38. Entonces podemos ver que las 12 tribus de Israel eran o representaban, ¿verdad?, los atributos del carácter divino, pero también ¿de quién descendían las 12 tribus? De Jacob, de su esposa Raquel, Lea, y de sus siervas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué significaba que el sacerdote llevara tanto sobre sus hombros las piedras de las 12 tribus y tanto en el pecho como en los hombros llevara el nombre de estas 12 tribus? Pues significaba que él no solamente representaba, o era la autoridad que representaba a Israel, sino también intercedía a favor de ellos. Los hombros simbolizan la fuerza, pero el pectoral también representa el corazón, la reflexión y el amor, no solo para con Dios, sino también para con las tribus.
En el caso de los Urim y Tumim, espero que así se alcancen a ver. Estas dos piedras significan luces y perfecciones y se empleaban para consultar a Dios, y se les consideraba dos piedras proféticas porque, bueno, se dice que una decía sí y no. Entonces básicamente era como que el sacerdote para consultar a Dios, ¿verdad? Bueno, le preguntaba, Señor, ¿qué podemos hacer en esta situación? Y dígame qué debemos de hacer. Y entonces cuando él sacaba las piedras, pues dependiendo de la que sacara es la decisión que él tenía que tomar. Entonces imagínense, ¿no? O sea, qué importante era para el sacerdote, número uno, interceder por el pueblo, vivir en santidad, pero también depender de Dios para tomar todas las decisiones que ellos tenían que hacer, porque recordemos que cuando ellos fueron sacados en el Éxodo, ¿verdad? Pues fueron sacados al desierto, ¿verdad? Y pues no era un lugar sencillo, ¿verdad? Era un lugar pues difícil, porque en el desierto se dan las inclemencias del tiempo, el que pues como hay mucho terrado, digámoslo así, sin ser vigilado, pues se pueden dar muchas situaciones. Sin embargo, Dios les proveyó también de la nube, ¿verdad? Y del fuego. Entonces, tanto vemos aquí como todas las características del sacerdote representan a Dios como autoridad, pero también esa forma de interceder a favor del pueblo, pero también de tomar decisiones. Es decir, Dios se encargó de hacerle ver a su pueblo que no estaban solos, que Él iba con ellos, de todas las maneras, ¿no? Desde su presencia visible con el sacerdote, desde lo sobrenatural, hasta con la representación de estos elementos que vemos. La clase pasada que expusimos sobre la masonería, pudimos ver, ¿verdad?, cómo el hombre ha imitado estas características, ¿verdad? Desde los guantes que utilizaban los masones, las representaciones. ¿Por qué? Porque para el ser humano es muy importante mostrar este carácter divino, en la presencia humana. Sin embargo, como lo veíamos con los masones, pues finalmente estas partes que el hombre trata de torcer, pues no son agradables a Dios. Entonces vemos cómo desde estas características del sumo sacerdote, desde su vestimenta, hablan cómo es el que Dios llama, y el que prepara y el que consagra, porque vemos que hubo todo un proceso de consagración de la familia sacerdotal. O sea, no nada más les dijo voy a llamar a tales, ¿verdad?, sino que a Moisés le dio todos los pasos, ¿verdad?, a seguir para poderlo llamar. Otra característica que tenemos también, aparte de los Urim y Tumim, es la mitra, que en hebreo, si no me lo ubico, mitznefet, que significa enrollar, y esta básicamente era como si fuera un lino largo que se enrollaba como turbante en la cabeza. Pero aquí lo interesante es que encima de ese turbante, que es lo que significa esa envoltura de lino, que envolvía al sacerdote desde la cabeza hasta los pies, que ya vemos todas las características. El lino se ve desde la cabeza hasta prácticamente los pies, ¿verdad? No podía vérsele nada al sacerdote. Y encima de esta mitra estaba esta corona. Espero que se alcance a ver, creo que está un poco chiquita. Y tenía las letras, como lo indica aquí, santidad a Yahvé, o Jehová, no lo podemos entender. Entonces vemos cómo las características del oro refinado, del lino que marcaba la santidad en el sacerdote, muestran la clara diferencia entre un reinado del mundo, digámoslo así, porque ciertas características de las vestimentas sacerdotales también las utilizaban los reyes en aquel entonces. Por eso se dice que era una vestimenta de obra primorosa, ¿verdad? Porque
sí la utilizaban los reyes, pero todas las demás características tienen un simbolismo o un significado para el pueblo de Dios. O sea, Dios se encargó de hacerles ver que ellos eran especiales, que estaban bajo el cuidado de Dios, bajo el servicio de Dios y estaban apartados para Dios. O sea, todo lo que a veces como creyentes no logramos valorar, ¿verdad? Sí, dimensionar. Entonces, bueno, siempre debemos de recordar que nosotros, aunque no tenemos estas vestiduras sacerdotales, pero cuando Cristo nos salva, nos purifica, nos limpia, nos santifica, nos aparta, nos restituye precisamente para formar parte de su reino. Entonces, bueno, las características de la consagración de Aarón y de sus hijos fue primeramente muy importante que ellos recibieran un lavamiento completo, como si fuera un baño. Se les dotó de vestiduras reales y santas. También hubo un ungimiento. En la imagen podemos ver cómo Moisés unge con aceite la cabeza primeramente de Aarón, en una ceremonia visible ante todo el pueblo. El ungimiento del aceite de la cabeza hecha por Moisés a Aarón simboliza el Espíritu Santo, la presencia no solamente de la autoridad, sino también que son respaldados por Dios. Y hubo posteriormente sacrificios de consagración, donde hubo, holocausto, derramamiento de sangre, y todo esto, hermanos, nos habla de cuán cuidadoso es el Señor, cuán ordenado también es Dios para llevar a cabo el cumplimiento de su reinado. Porque finalmente esto también de lo que nos habla cómo va a ser el reinado de Dios en los posteriores tiempos, ¿verdad? Cómo es que Dios nos tiene ya apartados para un reinado con Él, en la Nueva Jerusalén. En la otra parte tenemos a los levitas. Los levitas, pues prácticamente descendían de Leví. Fueron tomados sus 3 hijos. ¿Por qué fueron tomados Leví y sus 3 hijos? Básicamente, cuando Dios permitió que en Egipto murieran los primogénitos, ¿verdad? Dios trata de que se restituya esta pérdida. Pero al ser contados los primogénitos del pueblo de Israel excedían en número, y cuando tuvieron que ir a conquistar la tierra de Canaán, pues tuvieron que determinarlo así, y Dios instituyó y le dijo a Moisés: yo he tomado a los levitas para que sean sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. Incluso prácticamente sentí cuando leí este texto que prácticamente Dios le dio los cinco talentos de plata para que fueran en sustitución a esos hijos primogénitos de Israel, ¿verdad? Entonces fue una orden, pero que esto también nos habla del carácter de Dios, cómo Él restituye siempre lo que se ha perdido cuando está fuera de sus propósitos, pero cuando está dentro de sus propósitos. Entonces Él restituye a los primogénitos de Egipto y aparta a los levitas, debido a que los levitas fue el único pueblo que al salir, ¿verdad?, se mantuvieron en santidad, ¿verdad? Vemos cómo en aquel entonces pues el pueblo creó becerro de oro, adoró becerro de oro, pero los levitas fue la única digamos, descendencia que se mantuvo firme. Entonces por eso es que Dios los toma. ¿Y cuáles son los 3 hijos de Leví? Es Gersón, Coat y Merari. A Gersón Dios les indica que se ubique en el occidente. A Coat le indica que se ubique en el sur y a Merari en el norte. ¿Cuáles eran las funciones de los gersonitas?
pues cuidar las cubiertas del tabernáculo, como las carpas, las cortinas, las cuerdas. Los coatitas, pues cuidar los muebles del tabernáculo, el arca, el candelabro, los altares, la mesa. Los meraritas, cuidar la estructura que sostenía el tabernáculo, como los postes, las bases, los travesaños y las estacas. Estos tres levitas, digámoslo así, eran administrados o estaban a cargo de Eleazar. Entonces él supervisaba que hicieran bien su trabajo. Y bueno, entonces ya vimos que sus requisitos era servir en representación de Israel, por lo tanto sus funciones eran prácticamente la guardia de honor y de servicio. Se encargaban del cuidado del tabernáculo y ayudaban en el transporte del tabernáculo cuando estaba en movimiento, es decir, que se tenían que trasladar de un lugar a otro, y formar guardia cuando estaba en lugar fijo. Ellos fueron eximidos del servicio militar debido a que pues fueron apartados por Dios. Y aquí en esta pequeña lámina muestro cómo estaban organizados. Primero estaba la tribu de Judá, el arca con Isaacar, Zabulón, los gersonitas y los meraritas llevaban el tabernáculo, luego seguía la familia de Rubén, de Simeón y de Gad, y luego los coatitas que llevaban los enseres del tabernáculo. Posteriormente estaba Efraín, Manasés, Benjamín, luego Dan, Aser y Neftalí. Y cuando se sentaban, solamente intercambiaban. De Efraín, Manasés y Benjamín se postraban al frente. Los gersonitas, los coatitas y los meraritas quedaban, digamos, resguardando la parte central, y Moisés y los sacerdotes del lado de frente, junto con Isaacar, Judá y Zabulón. Y aquí los podemos ver. Vemos cómo está Aarón y sus hijos y Moisés. Los meraritas, los